Hola a todos, si quieres conocer por qué decimos que Jesús hace nuevas todas las cosas, quiénes son el novio y la novia en las bodas de Caná, cuál es el significado del primer signo del Evangelio de San Juan, y muchas cosas más, acompáñame en esta quinta clase del estudio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Comenzamos. Iniciamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús hace nuevas todas las cosas. Dice Jesús en Apocalipsis 21:5. Mira que hago nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Con su venida, Jesús renueva absolutamente todo y Juan lo muestra claramente en su Evangelio. Hay tres eventos fundamentales en el Antiguo Testamento. De estos hablan los cuatro evangelistas. Los eventos son la creación, el éxodo y el reino. Desde el primero y segundo capítulo, Juan nos va guiando para descubrir que con la llegada de Jesús se renuevan estos grandes acontecimientos. Un nuevo Génesis. Los primeros versículos del Génesis y los primeros del Evangelio de San Juan tienen muchos elementos en común. Palabras o frases como en el principio, Dios, la luz, las tinieblas, la vida, las cosas hechas, entre otras, se repiten en ambos libros. Vemos por ejemplo que en Génesis capítulos 1 y 2 aparece 10 veces la frase dijo Dios. Esto indica que Dios crea al pronunciar su palabra. En el Evangelio de San Juan dice claramente que la palabra de Dios lo hizo todo, y esa palabra de Dios es Jesús. En los versos 29, 35 y 43 del capítulo 1 de Juan se utiliza la frase al día siguiente. Y así nos lleva hasta el día 4. Luego, en las bodas de Caná del capítulo 2, verso 1, leemos la frase 3 días después. Es decir, 3 días después del cuarto día. Si sumamos el número de días, llegaremos a 7, el mismo número de días de la creación. También vemos en Génesis 1 y 2 que la corona de la creación es Adán, y la joya de la corona es Eva. Podemos leer que cuando Adán despierta del sueño en que lo metió Dios, dice en Génesis 2:23: Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Palabra de Dios. Como podemos ver, no le pone por nombre Eva, sino mujer. El nombre de Eva lo recibe hasta después de haber pecado. En las bodas de Caná, Jesús llama a María mujer. Obviamente no es casualidad, pero eso lo explicaremos a fondo en el siguiente video. Estas similitudes son porque Juan está comparando el inicio de la creación material de Génesis con la semana inicial del ministerio de Jesús, es decir, hay un nuevo Génesis o una nueva creación con la llegada del Salvador. Un nuevo Éxodo. Además del Cordero de Pascua que ya vimos en la anterior sesión de este curso, hay en Juan muchos elementos del Éxodo. Por ejemplo, tenemos una clara alusión a la tienda del encuentro, que Moisés edifica por órdenes de Dios. Esto lo lees en Éxodo 40:17 y siguientes. Por su parte, Juan 1:14 dice: Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra de Dios. En el Éxodo los judíos pudieron ver que la gloria de Yahvé llenaba la tienda del encuentro. Se podría decir que la gloria de Dios es Dios mismo que baja a la tienda. Jesús es Dios. Por esa razón podemos contemplar la gloria de Dios en la persona del Hijo encarnado, quien coloca su morada entre nosotros en el Santo de los Santos, el Santísimo. También vemos que directamente en Juan 1:17 se cita a Moisés, por medio de quien fue dada la ley.
Además, se habla en este primer capítulo del bautismo, del profeta prometido a Moisés, del río Jordán y otros elementos del Éxodo. Queda claro que Juan nos lleva por un nuevo Éxodo, guiados por un nuevo Moisés, que es también el nuevo Cordero, el Cordero de Dios que será sacrificado en la nueva Pascua. Un nuevo reino y un nuevo templo. También se habla del Mesías, el Cristo, que significan ambas el ungido. En otras palabras más coloquiales, embarrado con aceite. Juan el Bautista dice en Juan 1:20: Yo no soy el Cristo. Y también en el verso 41 dice Andrés a Pedro que han encontrado al Mesías. Recordemos que el primero en ser ungido de Dios y llamado individualmente Hijo de Dios fue Salomón, el hijo de David. Esto viene en 2 de Samuel 7 del 13 al 14. Dice así: Él construirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Palabra de Dios. Salomón, al ser ungido, se convierte en un Cristo, un Mesías, pero con minúsculas. Luego de él vendrán otros ungidos, pero habrá un ungido. Habrá más Mesías, pero habrá un Mesías. Habrá más Cristos, pero habrá un Cristo. Así como había reyes, pero hay un solo Rey de Reyes. También encontramos la confesión de Natanael, quien declara en Juan 1:49: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Palabra de Dios. Natanael le aplica dos títulos unidos importantísimos a Jesús: Hijo de Dios y Rey de Israel, porque Salomón, el primero declarado Hijo de Dios, fue también Rey de Israel. Además, es Salomón el que construyó el templo de Israel. Por eso Jesús dice en Juan 2:19: Destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Palabra de Dios. Jesús, que es el nuevo Hijo de David, el nuevo Salomón, el nuevo Rey de Israel, será el encargado de construir el nuevo templo de Dios. Las bodas de Caná. El segundo capítulo del Evangelio de Juan empieza con una historia que es sencilla, pero rebosante de significado. Son las bodas de Caná. Por esa razón la abordaremos en varias etapas. La primera en este video y las otras en el siguiente para no hacerlo demasiado largo. Jesús y María en el centro de la boda. El pasaje de las bodas de Caná lo encontramos en Juan 2 del 1 al 11. Y en sus primeros 2 versículos habla de algunas de las personas que participan en la celebración. Solo a 2 las identifica claramente: a Jesús y a su madre María. De las demás personas no sabemos mucho, ni siquiera de los novios. De ahí queda claro que la atención se centrará en Jesús y María, quienes tienen el siguiente diálogo en Juan 2 del 3 al 5. Y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: No tienen vino. Jesús le responde: ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: Hagan lo que Él les diga. Palabra de Dios. Hay en estos versículos iniciales 3 aspectos importantísimos que merecen ser analizados con más calma. Por ello los veremos en el siguiente video. Estos son el matrimonio, María llamada mujer y la hora de Jesús. ¿Desprecia a Jesús a su madre? La respuesta de Jesús es intrigante, a primera vista exagerada, y a decir de algunos protestantes en tono de reproche o hasta desprecio de Jesús hacia su madre. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Esto no puede ser un reproche, ni mucho menos un desprecio, porque estaríamos asumiendo que Jesús cometió pecado. Pues dice el 4.º mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Si Jesús desprecia a la Virgen, entonces es un pecador, entonces no es Dios, entonces no nos podría salvar, entre otras consecuencias. Obviamente no va por ahí la interpretación correcta.
En casos como este, el significado más preciso está dictado por el contexto. La Virgen se muestra confiada de que Jesús responderá favorablemente a su petición. Y efectivamente, Jesús la obedece y convierte el agua en vino. La frase parece un poco ruda a nuestra cultura, pero para ellos, judíos de aquella época, no lo era. La innegable intercesión de la Virgen María. Nadie puede dudar que la Santísima Virgen intercede por este matrimonio. Ella se da cuenta del problema y advierte de una manera muy sencilla a Jesús que se ha terminado el vino de la boda, diciendo: no tienen vino. Sin el vino, la boda no podía continuar. Se termina la alegría y el comienzo de este matrimonio no podría ser peor. Es innegable que María intercede por aquellos novios, que ni se han enterado del problema. Esto lo remarco porque algunos protestantes niegan rotundamente que la Virgen pueda hacer algo por nosotros y rechazan que exista alguna prueba bíblica de tal intercesión. Este es el versículo perfecto para demostrar que podemos pedir a María que interceda por nosotros y nuestras necesidades ante su Hijo. Esa es la razón por la que le decimos en el Santo Rosario: ruega por nosotros. Es importante recordar que la Virgen no hace milagros. Ella intercede por nosotros ante su Hijo Jesús, el que hace los milagros. Y como vemos, su intercesión es poderosa. El Evangelio de la Virgen María. Hagan lo que Él les diga. Estas son las últimas palabras de la Virgen en el Evangelio de San Juan. Y a esta frase la Iglesia la ha llamado el Evangelio o el mandamiento de María. Es decir, la buena noticia que nos trae la Virgen, nuestra Madre, hacer lo que Jesús manda. Y eso me hace recordar lo que dice Dios, nuestro Padre, en Mateo 17:5. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Palabra de Dios. Tanto el Padre como la Madre piden escuchar y hacer lo que Jesús manda. Uno verdaderamente mariano o guadalupano, como decimos en México, hace lo que manda Jesús. Esto se comprueba en Apocalipsis 12:17, donde se habla de la batalla entre el dragón y la mujer. Entonces el dragón, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Palabra de Dios. Los hijos de María son los que siguen los mandatos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. No lo olvides. El agua de las tinajas de piedra. Leamos ahora Juan 2 del 6 al 8. Había allí 6 tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: Llenen las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Sáquenlo ahora, les dice, y llévenlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Palabra de Dios. Recordemos que el primer gran milagro de Moisés fue convertir el agua en sangre, no solo en el río Nilo, sino también el agua de las tinajas de piedra. Esto lo leemos en Éxodo 7 del 17 al 20. Jesús, como el nuevo Moisés, convertirá el agua en vino y 3 años más tarde, el vino en su sangre. Recordemos también que para el judío el vino es la sangre de la uva, como dice en Génesis 49:11. El agua de estas tinajas la usaban los judíos para purificarse luego de tocar a un muerto. Lo hacían el 3º y 7º día. Esto está en Números 19 del 11 al 22. Curiosamente, las bodas de Caná se realizan al 3er día, así inicia el capítulo, y al 7º día, como ya vimos anteriormente. Jesús convierte el agua de las purificaciones en vino que alegra el corazón, en vino que luego será su sangre, con la que nos purificará del pecado y su consecuencia más grave, la muerte.
De aquí se desprende que no somos nosotros los que nos purificamos para presentarnos ante Dios. Es Jesús, por medio de su sangre, quien nos lava y nos presenta como la novia santa e inmaculada, como dice en Apocalipsis 7, 14 y 15. Esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono habita en ellos. Palabra de Dios. No esperes a ser santo para acercarte a Dios. Eso nunca sucederá. Debes acercarte a Jesús para que sea Él quien te limpie y te santifique. La historia de San Jerónimo. Y hablando de santos, recuerdo una anécdota de San Jerónimo, el santo de la Biblia. Se cuenta que una noche de Navidad estaba San Jerónimo solo, rezando en la gruta de Belén, y escuchó al niño Jesús que le decía: Jerónimo, ¿qué me das en mi cumpleaños? Él respondió: Señor, te regalo mi salud, mi fama, mi honor, para que dispongas de todo como mejor te parezca. El niño Jesús añadió: ¿Y ya no me regalas nada más? Oh, mi amado Salvador, exclamó el anciano, por ti repartí ya mis bienes entre los pobres. Por ti he dedicado mi tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Qué más te puedo regalar? Si quisieras te daría mi cuerpo para que lo quemaras en una hoguera y así poder desgastarme todo por ti. El divino niño le dijo: Jerónimo, regálame tus pecados para perdonártelos. El santo al oír esto se echó a llorar de emoción y exclamaba: Loco tienes que estar de amor cuando me pides esto. Caná y el banquete de bodas del Cordero. En Juan 2:10, el maestresala, quien es el encargado de la fiesta, dice al novio: Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Palabra de Dios. Lo interesante es que el único novio que conocemos en esa boda es Jesús, el novio, esposo de la iglesia. Él trae el vino nuevo. Este nuevo vino tiene 3 características. Es mejor que el de la antigua alianza. Es abundante, casi 600 litros. Y es definitivo, porque ya no hay otro. Jesús en la Eucaristía es la fuente del vino nuevo, el mejor vino, la fuente del amor, de la alegría, de la esperanza, de la misericordia de Dios. El Catecismo de la Iglesia en el número 2618 explica muy bien el significado de este pasaje. Dice así: la Madre de Jesús ruega a su Hijo por las necesidades de un banquete de bodas, signo de otro banquete, el de las bodas del Cordero, que da su cuerpo y su sangre a petición de la Iglesia, su esposa. Como vemos, María es figura de toda la Iglesia, que pide el cuerpo y la sangre de Cristo. Los signos y la fe de los discípulos. Moisés debió hacer signos para que creyeran sus hermanos que venía de parte de Dios. Esto lo encontramos en el capítulo 4 de Éxodo. De la misma manera, Jesús debe realizar signos para que crean que Él también viene de parte de Dios. Por este primer milagro creyeron en Él sus discípulos. Y sin embargo, todos los milagros no bastaron para lograr una fe fuerte en Jesús. Pues dice Juan 12:37, a pesar de los muchos signos que hizo en su presencia, ellos no creyeron en Él. Palabra de Dios. De esta falta de fe, da testimonio en continuas ocasiones este Evangelio de San Juan. Ya lo iremos viendo. Significados de los signos en San Juan. El signo me debe mostrar el camino hacia una realidad superior. Desafortunadamente a veces nos quedamos en el signo o milagro y olvidamos el significado.
Hay significado en cada uno de los signos de este Evangelio. Ese significado nos revela quién es Jesús. Vamos a crear una tabla para ir anotando lo que significa cada signo o milagro. En este primer signo, Jesús convierte el agua en vino y eso significa que Jesús es el Mesías. Preguntas de repaso. ¿De qué eventos importantes del Antiguo Testamento nos hablan los 4 evangelios? ¿Dónde encontramos que la Virgen María puede interceder por nosotros ante su Hijo? ¿A qué frase se le llama el Evangelio de María? ¿Para qué usaban los judíos el agua de las tinajas de piedra? ¿Cuál es el vino nuevo que nos trae Jesús en la nueva alianza? ¿Qué significa que en el primer signo Jesús convierte el agua en vino? Te doy las gracias, Señor Jesús, por dejarnos el vino nuevo de tu sangre en la Eucaristía. Ayúdanos a conocerlo para mejor valorarlo el resto de nuestras vidas. Enséñanos también a dejarnos limpiar por tus manos, entregándote nuestros pecados, como lo pediste a San Jerónimo. Santa María, ruega por nosotros. San Jerónimo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi nombre es Francisco Delgado y te agradezco que me acompañes en este estudio del Evangelio de San Juan. Por favor, dame tu opinión y sugerencias, ponlos aquí abajo en los comentarios del video. Te invito a suscribirte para recibir los siguientes capítulos. Si te gustó, por favor, compártelo en tus redes sociales. Suscríbete también a nuestro Twitter para que te enteres de las actualizaciones. Con el permiso de Dios, nos vemos en la próxima sesión. Dios te cuide.